Bueno, vamos a continuar. Espero que esté disfrutando de este tiempo. Y mi oración continua durante todo este tiempo y durante estos días, y preparando mi corazón para poder venir acá, es que el Señor equipe a esta iglesia. Y cuando hablo de esta iglesia, hablo de la iglesia de Avellaneda. Realmente los amamos en el Señor y para nosotros ha sido una gran bendición afianzar estos conceptos, estos criterios y aplicarlos en todo tipo de casos que llegan a nuestra iglesia. Hemos visto la gloria de Dios y estamos convencidos de que el Señor va a equipar la iglesia, y ese es nuestro deseo, que cada uno de los que hoy está acá pueda ser una herramienta útil en las manos del Señor. Cuando hablamos con Mati y Eduardo allá en Buenos Aires acerca de ustedes, porque hablamos de ustedes y oramos por ustedes, lo que pensamos es, bueno, ¿qué podemos hacer para bendecir a la iglesia? Queremos ver a la iglesia robusta, queremos ver la iglesia efectiva, queremos ver la iglesia crecer, queremos ver la iglesia traer gloria al Señor. Ese es nuestro deseo. Y sabemos que nosotros también no somos expertos, no somos mejores, no somos la fuente de la sabiduría. Solamente yo siempre digo que en el aconsejamiento somos un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontrar pan. Y nuestra oración es que el Señor les llene de toda gracia, de todo don, y que la iglesia crezca en su efectividad y en su servicio a los santos. Ese es nuestro corazón. Esa es nuestra oración por ustedes. Esa es nuestra oración por Daniel, esa es nuestra oración por David, por Cristian, que son hoy las personas que están acompañando, ¿cierto?, y direccionando la iglesia. Oramos que la iglesia crezca. Ese es nuestro deseo, y oramos por esto. Así que espero que este tiempo sea de provecho. Bueno, estamos en el proceso, ¿cierto? En el proceso. Volvamos a Efesios, nuestro texto base. Déjame hacer un paréntesis antes de retomar acá. Quiero mostrarte cuán importante es la teología en los aspectos prácticos de la iglesia. Por el tiempo no lo voy a desarrollar, pero pensá en un criterio como el de la antropología bíblica, ¿no? Ustedes saben que la teología sistemática se divide en diferentes ramas. La soteriología estudia las doctrinas, o estudia todo lo que la Biblia habla acerca de la salvación, ¿cierto? La escatología es agrupar todo lo que la Biblia dice en cuanto a eventos futuros, ¿cierto? La teología propia es agrupar todas las cosas que la Biblia habla acerca del carácter de Dios. Cuando hablamos acerca de antropología, hablamos acerca de todo lo que la Biblia habla acerca del hombre. No estoy hablando de la antropología que se enseña en una facultad, estoy hablando de la antropología de la doctrina que la Biblia habla acerca y enseña acerca de lo que es el hombre, su composición, su esencia, ¿cierto? Y por ejemplo, una de las cosas que trata la antropología es la composición o la esencia del hombre. Cuando el hombre fue hecho imagen de Dios, ¿qué significa eso? Y entonces uno empieza a desglosarlo y a estudiarlo y ver todo lo que la Biblia habla acerca de eso. Por ejemplo, ustedes vieron un ejemplo de cómo hacer teología en la primera sesión. Hablamos de un tema, la suficiencia de las Escrituras, y fuimos por todos los textos, o no todos, unos pocos textos, a lo largo de todas las Escrituras, para poder llegar a una conclusión. La Biblia, las Escrituras son todos suficientes. Eso es hacer teología, ¿cierto? Entonces vos agarras los textos que hablan acerca del hombre, empiezas a estudiarlo y llegas a una conclusión. Te das cuenta de que el hombre está compuesto por una parte material y por una parte inmaterial. Y aunque la ciencia ha avanzado mucho, todavía la ciencia no puede determinar cómo ocurren los sentimientos, cómo ocurre el intelecto y cómo ocurre la voluntad del hombre. Hay una parte inmaterial, ¿cierto? Si a vos te cortan un brazo, no vas a dejar de ser vos. Si a vos te cortan las piernas, no vas a dejar de vos. Hay una parte inmaterial en vos. Y la Biblia habla mucho, o habla de este aspecto del hombre y lo centra en el corazón, o lo centra en conceptos como la mente, ¿cierto? Y esto refiere a la parte inmaterial del hombre.
Y una parte material, que es la parte física, que es la parte tangible, que es la que vemos, ¿cierto? Pero hay otros que proponen que el hombre en realidad está dividido en tres partes, ¿cierto? El hombre está dividido en el cuerpo y después en la parte inmaterial lo divide en dos partes, lo divide en espíritu y en alma. Y entonces cuando lo hacen de esa forma, lo que ellos dicen, bueno, el médico trata el cuerpo, el psicólogo trata el alma y el pastor trata el espíritu. Pero no hay una enseñanza como esa en las Escrituras. La Biblia solamente habla del hombre como un hombre, un hombre que tiene una parte material y una parte inmaterial. Y la parte inmaterial del hombre se encuentran todas las cuestiones espirituales que pasan en él, ¿cierto? Su depravación, su actitud frente al pecado, su depravación radical, ¿cierto? Los pensamientos, el plano de los pensamientos, la lucha en contra del pecado, el plano de los apetitos, el entendimiento, ¿cierto? Y la voluntad, todo eso forma parte de la esencia del hombre y lo que lo hace ser hombre y no animal. ¿Se entiende? Y entonces la teología determina qué es lo que nosotros vamos a hacer y cómo es la forma en la que nosotros vamos a tratar a las personas. ¿Te das cuenta que la teología tiene un impacto práctico en la vida del creyente? La teología dirige todo en la vida del creyente. Hay un libro que les recomiendo que se llama Cuando pecadores dicen acepto. Es un libro para el matrimonio, pero me encanta porque en el capítulo 1 de ese libro te habla de que tu teología, y te quiero decir una cosa, todos en esta habitación, no hay ninguno que no sea un teólogo. Todos hacemos teología continuamente. Continuamente. Nadie se escapa a ese concepto. Vos tenés una idea de Dios, vos tenés una idea acerca del pecado, vos tenés una idea acerca de la salvación, vos tenés una idea acerca del matrimonio, vos tenés un montón de ideas en tu cabeza o de construcciones mentales, y eso es teología. Y lo que dice este hombre es, tu comportamiento va a ser correcto o incorrecto basado en la teología que vos tengas. Todos somos teólogos. No puedes escaparle a la teología. La teología es sumamente importante en la vida del creyente. Por eso es tan importante prestar atención a la teología. Ahora, hay una parte que es sumamente interesante, que es cómo ocurre el tema de la santificación. Quizás muchos de nosotros estamos ajenos a muchos debates que hoy están ocurriendo en el mundo, pero uno de los grandes temas en la agenda de debate en el mundo teológico es cómo ocurre la santificación. Y entonces hay un grupo de teólogos que dicen, bueno, la santificación ocurre en el plano de los deseos. ¿Ustedes han leído alguna vez un libro de un hombre que se llama John Piper? ¿Sí? ¿Lo han leído, John Piper? Bueno, John Piper es un hombre de los que promueve este tipo de pensamientos, hombres como Wayne Grudem. El pensamiento, la santificación pasa en el plano de los afectos, de los sentimientos. Entonces, el problema del hombre yace en que el hombre no desea a Dios. Como el hombre no desea a Dios, entonces se inclina hacia el pecado. Está afectado por sus afectos. La esperanza del hombre es que sus afectos sean cambiados. Pero esto es algo difícil de ver en las Escrituras. Y el pasaje que voy a tratar precisamente modela algo distinto. Fíjate lo que muestra el versículo 23. Primero está hablando de una confesión, de un despojo, de un sacarse, ¿cierto? Pero mira lo que dice el versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, de vuestra mente, de vuestra mente. Ahora, en el versículo 22 plantea de que hay una lucha y una batalla donde hay vicios y donde estos vicios, ¿cierto? Vamos a poner acá vicios, ocurren afectando los deseos, ¿cierto? Claro, porque lo que Pablo está planteando es que la parte más tangible de nuestra lucha en contra del pecado ocurre en el plano de los deseos. En el plano de los deseos. Cuando un hombre está batallando contra el pecado, pensamos, un hombre lucha contra la lujuria. Va por la calle, ¿cierto? Y cuando pasa una mujer que en su entendimiento es
atractiva, lo que él percibe en ese momento de tensión, él está casado, él sabe que esa mujer no le pertenece, él sabe que no tendría que verla, pero lo que él hace es verla. ¿Y qué es lo que él percibe de eso? Que hay un deseo que lo empuja a verla. Y ahora él se siente sucio porque la ha visto. Y lo que él ve en este proceso o en esta primera etapa es el deseo. Pero en el versículo 23 dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cuando estamos pensando ya en identificar, en confesar y en despojarte, ¿cierto? Para poder empezar el proceso de cambio, lo que Pablo propone es trabajar en el plano de la mente. Tenés que trabajar en el plano de la mente. Ahora, vamos a hablar de la renovación y vamos a hablar acerca de la mente, ¿cierto? La mente es el centro de operaciones del hombre. Tiene que ver con el aspecto intelectual. El hombre es hombre o es persona porque tiene tres aspectos adentro de él. Número 1, tiene intelecto. Número 2, tiene emociones. Y número 3, tiene voluntad. Por eso en la doctrina de la Trinidad, cuando uno estudia la doctrina de la Trinidad, uno entiende que hay un único Dios, pero que es un Dios trino. ¿Por qué es un Dios trino? Porque hay tres personas en la Trinidad. ¿Y por qué hay tres personas en la Trinidad? Hay tres personas en la Trinidad porque cada una de estas personas tiene un intelecto, una voluntad y una emotividad propia. Cristo tiene emociones propias, el Espíritu Santo tiene emociones propias, el Padre tiene emociones propias. Entonces hablamos de que es un único Dios, pero es trino, ¿cierto? Y lo que hace es, y decimos que es en tres personas porque tienen estos tres aspectos particulares en cada uno de ellos. Cuando Dios nos hace a su imagen y semejanza, lo que el autor de Génesis está diciendo es que en el aspecto esencial de una persona contamos con estos tres elementos: intelecto, emociones y voluntad. Esto es lo que nos hace ser distintos a un animal. Por eso somos distintos al resto de la creación. Tenemos estos tres aspectos. No solamente es lo físico, sino es lo que nos hace ser persona. Pero en el proceso de santificación, lo que Pablo está diciendo es, para poder salir del despojo y empezar el proceso de cambio, tenemos que trabajar en el plano de la mente, renovar el entendimiento. No es la primera vez que Pablo lo trata. En Romanos capítulo 12 habla del mismo criterio. Dice: no os conforméis a este siglo, sino todos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ocurre en el plano de la mente. Cuando yo estoy acompañando a una persona en su proceso de cambio, una de las cosas que estoy tratando yo de entender mis propias dinámicas de cambio, lo primero que tengo que entender es que, tengo que confesar, tengo que arrepentirme, pero tengo que trabajar en el plano de la mente. ¿Cuáles son las mentiras que estoy creyendo? Primero, en la primera parte, lo que yo tengo que aprender a identificar es qué es lo que me está llevando a pecar. Por ejemplo, vuelvo al caso de depresión que estamos tratando por vía Zoom de una persona al interior, ¿cierto? Yo quiero ayudarle porque entiendo que sé que su lucha pasa en el plano de los pensamientos. Y le hago una serie de preguntas. ¿Cuándo fue tu último episodio de depresión? ¿Cuánto tiempo duró? Lo que le estoy planteando a él es que él empiece a meditar y a recordar el escenario donde se desarrolló el plano del pecado. Si es una persona que está luchando con la pornografía, le digo: ¿cuándo fue la última vez que ocurrió? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo fue ese escenario? Entonces él empieza a recordar este tipo de cosas, porque lo que yo quiero es apuntar a la mente. Pero lo que voy a hacer también es hacer una serie de preguntas que va a apuntar a sus pensamientos. ¿Cuáles fueron las mentiras que creíste en ese momento? ¿Cuáles fueron las mentiras que creíste en ese momento? Te digo una de las típicas que me cuentan los hombres cuando luchan con la pornografía. Me peleé con mi esposa, ella se fue de casa con los chicos a hacer unas compras, me quedé solo en la casa y lo primero que pensé fue: mi esposa no me logra entender.
mi esposa no llega a hacer lo que yo creo que debería hacer. Yo me merezco algo mejor. Y entonces él empieza a recordar una serie de mentiras previas antes de la catástrofe. En el caso de la depresión, lo que hablamos con este chico era identificar cuánto tiempo duró y durante todo ese periodo de tiempo, cuáles fueron las mentiras que él estuvo creyendo. Hay una lucha, hay una batalla que está pasando en el plano de la mente. Yo sé que vos estás acostumbrado a vivir con vos mismo, pero si por un momento detienes la pelota y empezás a hacer un ejercicio de introspección, te vas a dar cuenta de que vos adentro tuyo tenés un predicador que te está diciendo continuamente lo que tienes que pensar, sentir y finalmente hacer. Te confieso una mía, no se la vayan a decir allí, por favor. Llego a casa, culto de rendición de cuentas con los hombres, martes a la noche, 10:30 de la noche. Yo tenía que llevar a misa a Morón y se me hizo tarde. Venía cansado, había tenido un día muy largo, había tenido varias sesiones de aconsejamiento, a la mañana había tenido algunas cuestiones administrativas, fue un día caótico para mí. Llegás a las 10 de la noche, abro la puerta, veo los platos sucios, veo las sillas fuera de lugar, todas las luces prendidas de la casa y un silencio rotundo. En ese mismo instante, lo que pensé es, si iba a querer que le ayude a limpiar la casa. Seguro está durmiendo los chicos. ¿Por qué no puede pensar que voy a venir cansado y que tenga la casa como para que pueda descansar un poco? Y empieza una serie de mentiras y de pensamientos en mi cabeza que cuando G sale de la habitación de los chicos, y hago un paréntesis, sale de la habitación después de estar 1 hora y media tratando de dormirlos y batallando con ellos porque tuvo un día caótico, porque los chicos están entregados a su pecado y lo que hacen es un caos en la casa, y ella tenía un día muy difícil y ella ha tratado de ser lo más efectiva y ella realmente se ha esforzado para tener la casa en orden, pero ha sido un día muy difícil porque las cosas no han funcionado de acuerdo al plan, y ella sale y lo primero que escucha de su marido es: ¿por qué está la casa así? Mi esposa amorosa, ¿cierto? No, mi esposa que lucha con el pecado, me va a decir: no sabe lo que fue el día de hoy. Y yo le digo: no me importa cómo fue el día, yo quería la casa ordenada. Estoy cansado, tenés que entender que tuve un día largo, estoy llegando tarde de casa. Y empieza una batalla campal, ¿cierto? La espada suena y... ¿cierto? Creo que a ustedes no les pasa ese tipo de cosas, solo me pasa a mí. Pero pasan ese tipo de cosas. Y se desató la ira, el conflicto, la frustración. Y ahora estamos ahí, a punto de dormir, el problema no se resuelve. Yo estoy tan enojado que lo único que quiero es cerrar mis ojos y dormir. Y mi esposa, que es una mujer piadosa, me dice: resolvamos el problema. Yo no quiero saber nada de resolver el problema, yo lo que quiero es dormir, porque estoy cansado. Por la gracia de Dios, generalmente podemos resolverlo antes de dormirnos. Empezamos a evaluar. Y al otro día yo me levanto temprano, ¿cierto? Y me voy a mi tiempo de comunión con el Señor, abro la Biblia y ahora voy a hacer el ejercicio de introspección. Y ahí estoy. ¿Por qué el mal que no quiero hacer eso termina siendo miserable de mí? Y me empiezo a dar cuenta de que todas las cosas que yo me fui diciendo en mi mente tenían una carga de pecado muy profunda. No pensé en ella. Uy, seguro G tuvo un día difícil. Menos mal que llegué para ayudarle. Voy a limpiarle la casa para que cuando salga sienta un poco de alivio. No pienso en la otra persona. Es la antítesis de lo que hablamos hoy acerca de la humildad, ¿se acuerdan? No es priorizar al otro como más importante. ¿Qué hice? Me prioricé a mí. Y ahí entró en juego mi egoísmo, mi falta de humildad, o sea, mi orgullo, mi enojo, mi soberbia, mi sentido de perfección o de justicia propia, y empecé a ver mi corazón y vi todo lo bajo y bajé las escaleras, abracé a mi esposa y le dije perdón.
pequé contra el cielo, pequé contra ti. Tengo que entender que la batalla arranca en el plano de los pensamientos. Arranca cuando yo no le presto atención a ese predicador que está continuamente diciéndome ese tipo de mentiras en mi mente. Tengo que prestar atención a los pensamientos que suelo tener. Ahora, si yo estoy ayudando a una persona, una de las preguntas o la serie de preguntas que suelo hacer, ¿cierto?, están enfocadas en cómo la mente está operando en el momento de caer en el pecado. Tengo que, como consejero o como una persona interesada en la santificación, aprenderme a hacer las preguntas enfocadas, las preguntas precisas que me lleven a responder lo que necesito responder. ¿Qué fue lo previo que me llevó a la depresión? ¿Qué fue lo previo que me llevó a la caída moral? ¿Qué fue lo previo que me llevó a un escenario de lucha con mi esposa o de enojo con mi esposa? Tengo que aprender cuáles son las mentiras. Entonces, lo que necesito es confesar, alinear mi mente, arrepentirme, ¿cierto?, sentir dolor por el pecado y ahora renovar mi mente, ¿cierto? Tengo que renovarlo por algo nuevo, tengo que llamar al pecado pecado. Fíjate una cosa, Pablo es un excelente maestro de aconsejamiento bíblico. En capítulo 4, versículo 28, él viene tratando algunos casos, pero en el versículo 28 se ve bien claro el proceso. El que hurtaba, subrayarlo ahí. Lo primero que él hace, ¿cierto?, es llamar al pecado como pecado. Él no le está diciendo, esta persona que carece de recursos financieros, que la vida no le ha favorecido, no. Él le dice, esto es hurto. Te voy a decir un caso típico donde cuesta rotular el pecado como pecado. Un concepto que se escucha mucho acerca de las personas, la baja autoestima. Tu problema es que vos tenés una baja autoestima. ¿Has escuchado eso? Es un criterio muy del mundo y lo que muestra es que hay una persona que está experimentando una serie de patrones. Esta persona tiene una baja supuesta valoración de sí mismo, pero en realidad no es así. Una persona de baja autoestima es una persona tímida, es una persona que piensa que si habla o dice algo, ¿cierto?, la gente no la va a valorar a ella como debería valorarla. Se van a reír de mí. Entonces tengo miedo de salir y de exponer y de hablar y de exteriorizar, porque si lo digo, me voy a ver débil. Me voy a ver como un objeto de risa. Y esta persona es insegura. O otra de las expresiones comunes es, nadie me estima como tendría que estimarme. Y es una forma más de orgullo. Hay muchos libros que hablan acerca de la autoestima en nuestro tiempo, libros cristianos, bíblicos, que desglosan este tema y que te muestran cómo el pecado muchas veces es rotulado por el mundo de formas inapropiadas. Pero Pablo te enseña un patrón acá. El que hurtaba, él no va a dar vueltas, se va a llamar al pecado pecado. Muchas veces lo que nosotros no podemos, el proceso no puede avanzar porque no podemos rotular bien nuestro pecado. Es como la experiencia de David. ¿Te acordás de la experiencia de David? Él no podía rotular su pecado. Él necesitó un consejero como Natán que le dijo, tú eres ese hombre, tú eres ese inmoral, tú eres ese asesino, tú eres ese egoísta. Ese despiadado hombre que fue capaz de quitarle la oveja a este humilde hombre. Tú eres ese hombre. Y lo que necesitamos entender es que para poder empezar un proceso de cambio necesitamos llamar al pecado por su nombre. Hace unos meses atrás estaba acompañando a uno de los hombres de nuestra iglesia y me contaba muchas cosas, problemas en la crianza de los hijos, problemas en poder hacer la ayuda que su esposa necesitaba, no se podía involucrar en su iglesia de una forma más completa porque él sentía una sobredemanda de parte de su esposa quería que él estuviera continuamente en casa, ¿cierto? Y los conflictos que ocurrían era porque él continuamente veía que su esposa no llegaba con las cosas que tenía que hacer, ¿cierto? Y empezamos a hablar y le dije, ¿le gritas a tu esposa? No.
Y bueno, ¿y qué es lo que pasa? Bueno, por dentro siento un disgusto tan profundo y siento una frustración, un enojo tan grande continuo hacia mi esposa, porque pienso que no llega a lo que ella tiene que llegar. Justo en ese tiempo yo estaba leyendo un libro acerca de la ira, un libro que toma la Biblia como su fundamento y habla acerca del concepto de la ira, y le compartí algunos pensamientos que había obtenido de este libro, pasajes, se los fui desglosando, y hasta que él no se pudo dar cuenta, porque era un chico bastante agradable en el contexto de su hogar, o sea, no es una persona irascible, que grita, que patea, que da piñas contra la pared, no es ese tipo de personas, pasaba más adentro de él pudo darse cuenta que él tenía un gran problema con la ira. Y hasta que él no pudo darse cuenta de que él tenía un problema con la ira, no pudo empezar el proceso de cambio. Entonces la renovación del entendimiento tiene que ver con esto, tiene que ver con poder cambiar, ¿cierto?, un concepto equivocado acerca de mí mismo. No lucho con la baja autoestima, no, lucho con el orgullo. Lucho con mi esposa, no, luchas con la ira. Luchas con el enojo, luchas con el egoísmo, ¿cierto? Luchas con la inmoralidad. Tenés que llamar al pecado, pecado. Y va a ser la renovación, va a ser la información correcta de tu conciencia lo que te va a llevar a ser sensible para entender cuál es tu verdadero problema, el tuyo y el de los demás. Y ahí, en Efesios 4, habla acerca de este concepto de renovación. Ahora, no está en el pasaje, pero quiero hablar de un concepto que es importante. Soy malísimo dibujando. Supongamos que es un engranaje. Va. ¿Alguien lo vio? Supongamos. ¿Cierto? Era eso COVID. Supongamos que es un engranaje. Vamos a ponerle un nombre a este engranaje, ¿cierto? Este engranaje se va a llamar la conciencia. Todos y cada uno de los que estamos acá contamos con este engranaje, ¿cierto? Para que este engranaje funcione bien y motorice otros engranajes que me lleven al cambio, necesita cierto tipo de componentes, ¿cierto? Número 1, necesito informarla. Necesito informarla. Necesito entender que esto necesita vivir este proceso, renovación. Cuando vos llegaste a la vida en el Señor, llegaste con una mente muy dañada por el pecado. No voy a hablar de temas específicos, pero voy a hablar de un tema, por ejemplo, recurrente en la consejería que me ha pasado mucho desde que empezamos a vivir la práctica de rendición de cuentas en la iglesia. Llega un matrimonio afectado por el pecado. Ellos están casados y han desarrollado cierto tipo de prácticas erróneas en la vida íntima del matrimonio. Una de las prácticas erróneas que ellos han hecho es, por ejemplo, estimular su vida íntima viendo pornografía juntos. Porque un día alguien les dijo que en el matrimonio todo es lícito. Entonces ellos mal informaron su conciencia. Llega la sesión de aconsejamiento después de muchos años de esto y me dice: no siento un deseo por mi esposa, no puedo desarrollar una vida íntima con mi esposa sana y siento que no ocurre como tendría que ocurrir, ni lo disfruto como pienso que se debería disfrutar la vida íntima en el matrimonio. Entonces, ¿qué hice? Hicimos teología. Hablamos acerca de la teología del sexo. ¿Sabes una cosa? La Biblia habla acerca del sexo. Desde Génesis hasta el Nuevo Testamento, la Biblia habla acerca del sexo. Entonces empezamos a informar la conciencia. Hablamos acerca de que Dios creó el sexo, de que el diseño original para el sexo
tenía que ver con un acto reproductivo, que sumado a eso Dios le dio el componente del placer como algo, como un don de Dios, ¿cierto? Pero que el marco de lo natural en el matrimonio ocurre de su carácter, y empezamos todo un proceso de estudio. No te voy a dar toda la teología del sexo que un día escribí, que es sumamente apasionante, me encanta. Podríamos hablar mucho acerca del sexo, si queremos hacemos una conferencia para hablar de este tema. Pero lo que hicimos fue empezar a informar la conciencia con teología bíblica. Y él se dio cuenta de que esta práctica de ver pornografía con su esposa era errada, pero que no solamente era eso, muchas otras prácticas que él no había aprendido en el desarrollo natural de la intimidad, sino que las había aprendido de ver toda la corrupción que veía en una pantalla de televisión. Y ahora él informa bien y este engranaje se empieza a movilizar, ¿cierto? Y lo que empieza es a motorizar un proceso de cambio. Entonces, para que la persona pueda empezar a experimentar una mente renovada, necesita entender que tiene una conciencia que necesita ser bien informada. Por eso es tan importante el estudio preciso y expositivo de las Escrituras, porque eso es lo que te va a llevar a tener una conciencia bien informada, una conciencia efectiva. Y entonces va a ser una alerta, va a motorizar y te va a decir esto está mal. Y cuando la conciencia es informada, ¿cierto? Es escuchada, ¿cierto? Le informo, se activa, alerta, la escucho y finalmente me lleva hacia la voluntad. El mecanismo está funcionando sobre ruedas, está funcionando bien. Está haciendo el trabajo que Dios ha diseñado que haga. Ahora, necesito informarlo, necesito escucharla y necesito obedecerla, ¿cierto? Cuando yo la informo bien, pero la dejo de escuchar, lo que esta conciencia va a hacer empezar a romperse. Porque la conciencia fue diseñada para que sea escuchada y obedecida. Si yo la informo, pero mis prácticas siguen siendo las mismas, lo que voy a hacer es destruir mi conciencia, destruirla por completo. Y lo que vas a hacer es destruir un mecanismo que Dios te dio para preservarte de la catástrofe. Necesitamos informar bien nuestras conciencias. Si nuestras conciencias no están bien informadas, si yo no estoy llamando al pecado, si yo no estoy renovando mi mente, si no estoy tomando ese vaso sucio y le estoy continuamente echando agua limpia, ¿cierto? El vaso va a mantenerse sucio. Necesito renovación. Necesito rotular el pecado. El que hurta, no hurte más. La conciencia me lleva a no hacerlo más. Pero finalmente, yo tengo que vestirme. ¿Te diste cuenta del proceso? Yo me saco un harapo viejo, ¿cierto? Empiezo a renovarme. Fíjate cómo siga. No hurté más, no lo hago más. Y ahora me revisto. ¿Qué significa, en los términos de Efesios capítulo 4, versículo 28, revestirme? ¿Qué significa revestirme? Trabajar. ¿Solo trabajar? Mira, supongamos que yo mutilo el pasaje y lo dejo solo en trabajar. Pensemos en el caso de Luz, una persona que roba, que está acostumbrada a robar. Una persona que roba es una persona que no tiene problema en ir, tomar una posesión, porque está gobernada por sus propios deseos egoístas, porque está gobernada por la avaricia, lo toma para sí mismo. Él no está pensando, a ver, ¿cuánto tiempo le tomó a Dani pagar esos lentes? Son de marca, qué lindo. Dani seguro los va a disfrutar. No está pensando en todo eso. Él lo único que está pensando es en quiero esos lentes, deseo esos lentes, quiero esos lentes, voy a morir si no tengo esos lentes, se los voy a robar apenas se dé vuelta y se los quito. Y ahora, lo que le voy a enseñar a esta persona es a trabajar. Bueno, quiero el lente, pero ya no se lo voy a robar, voy a trabajar. Voy a ir a la Santa Rita, le voy a pasar el currículum a Dani. Y trabajo, y
Estoy trabajando, ¿cierto? Y trabajando, estoy pensando en los lentes, y llegó y me cargaron la tarjeta de débito, el primer sueldo, y lo que voy a hacer es ir y comprar los lentes. ¿Cambié el patrón? No lo cambié. Sigo controlado por mi avaricia. No siempre trabajar quiere decir que salí del problema, porque mi meta no es solamente dejar de hacerlo. Fíjate una cosa. No hurte más, sino trabaje, y ahí hay un complementario, un texto complementario, haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Pero para qué? Para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Déjame decírtelo de la siguiente forma. Voy a usar otro dibujo, perdónenme. Supongamos que esto es una montaña rusa, tengan mucha imaginación. Y va ¿cierto? Va mi carrito, ahí, ¿cierto? Yo empezó el proceso de cambio. Entonces el que hurta, no hurte más. Yo tengo que llevarlo al punto de no hacerlo más. Ponle el título que quieras. Consumir pornografía, que el que consuma pornografía no lo consuma más. Y entonces yo llevo el carrito hasta este punto, ¿cierto? Está semi-inclinados. Lo llevé al punto donde yo dije, bueno, no lo hago más. ¿Esa es mi meta como consejero? Acá Pablo te está diciendo que no. Mi meta es que él pueda seguir, ¿cierto? Y avanzar para poder agarrar el envión, para poder ir hacia la dirección que tiene que ir. No necesito que la persona mute el trabajo. Pensá en una persona que lucha con las adicciones. Yo no quiero que una persona que es adicta a la cocaína, que es esclava del amor al placer, deje de consumir cocaína. Yo lo que quiero, cuando lo estoy aconsejando, es que esta persona deje de pensar en el placer a sí mismo para que lo que ahora piense es en servir a otras personas. Abandone la idolatría de su corazón para que él vaya en un sentido completamente contrario. Cuando él antes podía quizás incluso cometer un robo o hacer lo que fuera necesario para consumir algo que le diese placer, lo que él va a hacer ahora es tomar su cuerpo, sus manos, su trabajo para servir a otras personas, no para darse placer a sí mismo. Mi meta no es que él deje de consumir, mi meta es que él vaya en un sentido completamente opuesto. Si yo no estoy llevando a las personas en este sentido, que es trabaje para que tenga que compartir con el que tiene necesidad, o sea, el que hurtaba, el egoísta, el avaro, ahora es una persona generosa. No solamente se quitó el harapo, no solamente lo dejó de hacer, sino que ahora se vistió de algo completamente nuevo. Y cuando la persona se viste de algo completamente nuevo, entonces ocurrió el proceso que el Señor diseñó para el cambio. Muchas veces la razón por la que no podemos avanzar con las personas en sus procesos de cambio es porque pensamos que la meta es que lo deje de hacer. Lo que quiero es que se deje de deprimir. Lo que quiero es que deje de consumir pornografía. Lo que quiero es que deje de ser ansioso. Lo que quiero es que deje la droga. No, lo que quiero es que esta persona se revista de algo completamente distinto. Que esta persona entienda su identidad y pueda amar la santidad más que cualquier otra cosa. Cuando nosotros mutilamos el proceso, número uno, lo que estamos creando es fariseísmo. Número dos, lo que vamos a hacer es que las personas sean propensas a mutar el pecado. Porque eso es lo que generalmente pasa. Eso es lo que pasa en nosotros. Cuando somos niños no tenemos problema de decir cuánta cosa se nos ocurre, somos imprudentes. Pero cuando somos grandes nos convertimos en hipócritas. El pecado no cambia, el pecado mutó. Y en un proceso de santificación, mi meta no es que el pecado mute para que me moleste menos. Lo que yo quiero es que la persona se revista de algo completamente distinto. Y muchas veces, cuando estamos acompañando personas en sus procesos de cambio, no cambian porque pienso que la meta es que lo deje de hacer. Y fracasamos en nuestra propia lucha contra el pecado o en acompañar a otros, porque lo que no hacemos es mostrarle el otro lado del espectro. Este es el proceso de santificación que el Señor ha diseñado. ¿Te das cuenta? Esto está claro en las Escrituras. La Biblia proporciona confianza, porque es todo suficiente, proporciona herramientas, como la iglesia, hay más herramientas,
pero proporciona procesos de cambio. La Biblia tiene mucho para decir cómo una persona debe cambiar. Solo tenemos que hacer una cosa: ser diligentes en estudiarlo, ser profundos, ser apasionados, desear las Escrituras. Tenemos muchísimo más que descubrir en las Escrituras, herramientas muy eficaces. Lo único que necesitamos es una actitud de confianza frente a ellas, ¿sí? No sé qué quieres que hagamos, David. Si quieres que vayamos a las preguntas y respuestas ahora directamente, o hacemos un break y después hacemos preguntas y respuestas. Un break, por encima se va a hacer largo el otro, posiblemente. Posiblemente. Un break, ahí vamos a poner ahora sí algo para cafecito, tecito. Dale. Mientras Perfecto. tanto, no sé, ¿querés que te vayan pasando las preguntas o que la hagan sobre la marcha? Decidieron eso. Lo que vos prefieres que sea más efectivo. Vas a contestar vos, decidilo vos. Sí, las hacemos esporádicamente. Listo. Si alguno la quiere pasar escrita, no hay problema, hacemos las dos metodologías.